Muy buenos días, iniciamos esta nueva semana de actividades del proyecto 4, estamos en la semana 2, vamos a continuar con el tema de comprensión lectora, esta vez vamos a ver lo que es el nivel inferencial. Primeramente recordemos qué es la comprensión lectora. La semana pasada ya vimos un poco sobre esto, vimos que es la capacidad que tenemos para entender lo que leemos. Vimos también de que existen varios niveles de comprensión. La semana pasada analizamos el nivel literal, que es el cual entendemos lo que dice textualmente el texto. También sabemos que hay otro nivel que es el crítico, que veremos la siguiente semana, pero esta semana vamos a hablar sobre el nivel inferencial. Respecto a este nivel, consiste en buscar relaciones que van más allá de lo leído. Es decir, mediante este nivel nosotros establecemos relaciones entre las partes del texto para inferir o deducir información o extraer una conclusión de aspectos que no están escritos textualmente en el texto. Es decir, esto equivale a lo que se dicen comúnmente leer entre líneas. Y es muy importante porque nos obliga a ir más allá. Es decir, nosotros como lectores completamos el texto con nuestro pensamiento. Hace semanas pasadas vimos acerca de lo que era inferir, ¿te acuerdas? Y vimos que primeramente para inferir debemos analizar primeramente lo que veo o leo, lo vamos a unir con lo que sé o conozco y luego viene el ejercicio mental de inferir, ¿no es cierto? Entonces, vamos recordando que aprendimos hace semanas pasadas que lo que era inferir, ahora lo estamos aplicando directamente en una lectura. Vamos a verlo con un ejemplo, porque siempre con ejemplos es más fácil de entender. Te voy a pedir que pongas pausa brevemente y observes la imagen que te estoy presentando. Es un cómic. Bien, ahora vamos a inferir según lo que leíste y observaste. Pues bien, de la lectura se deduce que el niño se asusta con el militar, se odian o son vecinos. Muy bien, se asusta con el militar, ¿no es cierto? Se puede ver incluso en el rostro de cómo observa al militar mientras le habla con dureza al niño, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Durante la noche, ¿qué hizo el niño? Fíjate en el último recuadro del cómic. Muy bien, gritó, ¿no es cierto? Y ese último recuadro también nos va a ayudar para deducir o inferir qué es lo que siente el niño por lo que dice Mafalda. ¿Qué se sentiría molesto? ¿Tuvo miedo o vergüenza? Muy bien, sí, tuvo vergüenza, ¿no es cierto? Tuvo vergüenza porque Mafalda le preguntó si supo quién fue el tonto que gritó a las altas horas de la noche. Entonces, como él fue quien gritó, se sintió incomodado y se lo ve así como que se hubiera sonrosado un poco, ¿no es cierto? Entonces, podemos inferir. Textualmente no te está diciendo el niño que gritó, ni se ve que el niño haya gritado, pero por la reacción del niño y por lo que le dice que no, le niega, pero con dudas, te deja de claro de que en realidad él fue quien gritó y que se siente avergonzado. ¿Ves? Ahí ya hemos hecho el proceso de inferir. Veamos ahora con otro ejemplo. Te voy a pedir que hagas una breve pausa y leas el fragmento que te presento a continuación. Ahora vamos a leer entre líneas, vamos a inferir en base a un texto, ya no un cómic, ya no tenemos ayuda de imágenes, sino solamente texto. Pero vas a ver que es muy fácil. Bien, primeramente te voy a preguntar, ¿dónde vive Juanito? Te voy a dar opciones, ¿sí? ¿Vive en la sierra, en la costa o en el oriente? Muy bien, vive en la costa. ¿Por qué decimos que vive en la costa? Aunque no lo dice explícitamente en el texto, sí podemos sacar una conclusión al respecto, porque dice que primeramente hacía mucho calor, tanto así que parecía que iba a derretir el asfalto, ¿no es cierto? También menciona que había un sol muy ardiente y que había una playa cercana. Entonces, yo uno estas características y llego a la conclusión que se trata de la costa. Vamos a otra pregunta. ¿La historia en qué época transcurre? Muy bien, durante el COVID-19. ¿Por qué llego a esa conclusión? Recuerda que menciona que la gente caminaba lejos unos de otros, los transeúntes. También menciona de que alguien usaba el tapabocas en el cuello, es decir, es una época en la que están usando mascarillas, ¿no es cierto? Inclusive
Juanito les juega una broma en la cual se esconde y comienza a toser. Entonces, todas estas pistas nos llevan a la conclusión de que se trata de la época durante el COVID. Muy bien. Ahora, mira que también podemos sacar una conclusión respecto a cómo era Juanito. ¿Qué tipo de niño era? ¿Era un niño aplicado, juguetón o perezoso? Muy bien, era juguetón, porque como vimos hace un momento, incluso les echó una broma a los transeúntes que no los conocían. También vemos que era un niño juguetón porque durante el receso se quedaba un poquito más tiempo, porque la profesora dice que lo llamaba para que venga al aula. Se quedaba un poquito más tiempo jugando, ¿no es cierto? Bien, y por último podemos sacar una conclusión más. ¿Qué extrañaba Juanito? Muy bien, extrañaba la escuela. Él estaba recordando, añorando sus años o los días en que estaba disfrutando de la compañía de sus compañeros jugando en el patio de la escuela. Ahora bien, mira, hemos inferido sobre un texto. Como ves, es muy sencillo. Ahora vamos a hacer nuestros propios ejercicios. Mira que ya hemos practicado con dos. Ahora vamos a hacer ejercicios en base a la destreza que esté de acuerdo a tu año de base. Para el ejercicio 1 te voy a pedir que leas con mucha atención el texto que te presento aquí. Ahora vas a responder las siguientes preguntas en base a lo que inferiste de la lectura. La primera pregunta es, ¿qué pasaría si no tuviéramos tecnología? Recuerda que en la lectura hablaba acerca de que las comodidades que tenemos hoy en día son debido a la tecnología. Entonces, si no la tuviéramos, pues, ¿qué sería? Pon tu respuesta con tus propias palabras. La siguiente pregunta, ¿por qué los celulares quedan obsoletos en pocos meses de uso? Pues bien, recuerda que la tecnología evoluciona rápidamente, decía el texto, ¿no es cierto? Y que obviamente en los teléfonos cada vez viene un modelo más eficaz, más nuevo y van quedando desfasados los modelos anteriores. Entonces, todo ese conocimiento que tú tienes, que tú sabes, que por ejemplo papá, mamá cambian de teléfono cada cierto tiempo porque el anterior ya se le queda ante lo que necesitamos ahora, entonces vas a relacionarlos para escribir brevemente la respuesta a la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencia la evolución tecnológica con la ciencia? Nota que las preguntas que estamos elaborando ahora o que te estamos presentando para que respondas son un poco más complejas que las preguntas que realizamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque ahora estamos haciendo un ejercicio un poco más complejo que es inferir. Y en este caso la pregunta es ¿en qué se diferencia? ¿Por qué? Porque recuerda que la ciencia surge debido a los descubrimientos científicos que se van apareciendo cada vez más. Entonces, mientras que la tecnología surge en cambio por la necesidad humana, es decir, no es lo mismo ciencia que tecnología, ¿ya? El texto te explicaba eso y es bueno que redactes con tus propias palabras la respuesta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa el que los descubrimientos científicos engloben el conocimiento en sí mismo? Recuerda que los descubrimientos nos dan el conocimiento, que no es lo mismo que tecnología. La última parte de este ejercicio 2 es un poquito más sencilla porque te estamos dando los enunciados y debes identificar el que responda a la pregunta de a qué se refiere el último párrafo sobre la actividad tecnológica. Pues bien, ahora vas a analizar el último párrafo y vas a elegir la opción que resuma o que llegue a una conclusión correcta sobre lo que te está diciendo la lectura inicial. Pasamos al ejercicio 3, en el cual vas a observar con detenimiento la siguiente imagen, que también la puedes encontrar en tu libro de Lengua y Literatura de noveno año. Esta imagen tiene mucha relación con el tema del texto que leímos hace un momento y lo que estamos analizando. En base a esto vas a inferir y responder las siguientes dos preguntas. Vas a relacionar lo que acabas de ver en la imagen con lo que leíste hace un momento en el ejercicio 1. Mira lo que tienes que hacer. Si la tecnología ha evolucionado por la necesidad, ¿qué diferencias puedes mencionar entre el neandertal y el humano actual? Es decir, vas a relacionar, no necesitas investigar más, solamente responde la pregunta con lo que observaste y leíste.
tú tienes conocimientos ya sobre quiénes fueron los neandertales. Ya tenemos una idea relacionada a esa experiencia, esos conocimientos previos con lo que vas a responder. La siguiente pregunta, ¿en qué tipo de texto crees presenta este tipo de información? Recuerda que hace algunas semanas atrás vimos acerca de los textos de divulgación científica. Mira, te estoy dando una pista. ¿Para qué? Para que relaciones ese conocimiento previo con la pregunta que te estoy planteando y lo que acabas de analizar. Como ves, es muy sencillo hacer una inferencia. Pues bien, ahora vamos a resumir lo que aprendimos el día de hoy. Recordamos que era inferir. Recordamos que inferir parte de lo que leo o veo, lo uno con lo que sé y llego a una conclusión que es inferir o deducir. También aprendimos, mejor dicho, recordamos que la comprensión lectora es esa capacidad que todos podemos tener para entender lo que leemos. Y el día de hoy aprendimos acerca del nivel inferencial, que es un tipo de comprensión lectora en la que el lector reconstruye el significado del texto relacionándolo con sus experiencias personales y conocimientos previos. Y a partir de ello formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Por ejemplo, recuerda que vimos sobre la lectura de Juanito. No decía allí que vive en la costa, pero como tú ya sabes que el clima de la costa es súper caliente y que hay playas cercanas, has relacionado con tus experiencias, quizás en un momento te fuiste a la playa, entonces lo relacionaste con ellos, con tus conocimientos previos y llegaste a la conclusión de que Juanito vivía en la costa. Lo mismo pasaba con los otros enunciados. ¿Ves? Es muy fácil hacer inferencias. De hecho, siempre lo hemos hecho, pero no nos dábamos cuenta. Entonces, como ves, es muy fácil. Aquí te dejo un breve ejemplo de cómo puedes organizar la información. Bueno, aquí te he puesto las tres opciones porque no te puedo poner la respuesta correcta, eso sería hacer trampa. Pero tienes una breve idea de cómo puedes organizarla y te recomiendo que lo hagas en tu portafolio, trates de ir poniendo por asignatura, organizar las cosas por asignatura para que sea más factible para nosotros como docentes poderte revisar las actividades. Y con esto, manos a la obra.